Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Iniciamos este programa en una jornada nubosa, porque así es como se dice, no como lo he escuchado en algunas personas de la producción, en una jornada nubosa en Valparaíso, bastante helada. Lo que anticipa este fin de verano es algunos rasgos otoñales. Y como hablamos de rasgos otoñales, aprovecho de saludar a nuestro inexpugnable, incomprensible, inmarcesible, creo que también es adjetivo el gran Sergio Risenberg Cohen. ¿Cómo está, don Sergio? Aquí estamos, licenciado, muy interesados en comenzar este programa con un excelente invitado que ya es casi parte de la casa. Tenemos un excelente invitado en un contexto bastante helado en la ciudad de Londres. Estamos con un compañero que pertenece al signo Capricornio. Es confundido muchas veces con ser el quinto Beatle. Él es un marxista de toda la vida, militante de la tendencia marxista internacional, el compañero Jorge Martín. ¿Cómo estás, Jorge? Sí, muy bien, muy bien. Como decías, aquí en la helada Londres, un invierno que no se termina de ir, a pocos días de lo que aquí ya será la primavera, pero hemos tenido nieve esta semana en Londres, así que así estamos. Estamos con el cadáver insepulto del invierno londinense. Muy bien, ¿por qué estamos acá? Y principalmente para abordar una cuestión que desde Mate Rey hemos tratado en repetidas oportunidades de distintas perspectivas, y es una de las cuestiones que desde el punto de vista de la situación política internacional y del debate político internacional es el más candente. Es la primera, o la segunda en realidad, guerra convencional que tiene lugar en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene como característica fundamental de que la intervención de la OTAN y de Estados Unidos en el conflicto tiene rasgos patéticos. Esto ha puesto en evidencia como principal conclusión el fracaso general del sistema de Naciones Unidas, que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial como una forma de conjurar la amenaza de la guerra. Tenemos ya un conflicto bélico de alta intensidad en el que han muerto a lo menos 150.000 personas, en las que se ha devastado la economía de una potencia menor en Europa, pero en la cual se han visto involucradas grandes potencias nucleares, como Estados Unidos y Rusia, ¿no? En un conflicto que formalmente ha tenido las características de lo que estamos viviendo actualmente. Se cumple un año precisamente del inicio de este conflicto, pero es un conflicto que existe entre Rusia y la OTAN y personificada la OTAN en la figura de Ucrania desde al menos desde el año 2014, con el derrocamiento de Yanukovych y el establecimiento del régimen que tiene actualmente a Zelensky, un distinguido pro-yanqui, a la cabeza del gobierno en Ucrania, un país además en el cual se ha impuesto un régimen de feroz persecución hacia las organizaciones de trabajadores, las organizaciones de izquierda, y en las que las banderas del nazismo y los símbolos del nazismo se enseñorean en el país bajo el amparo de los reclamos sobre derechos humanos y autodeterminación nacional que ha levantado la OTAN en este conflicto. Por estas razones, y por poner al rojo vivo las contradicciones de la política de buena parte de la izquierda reformista tradicional, que se ha puesto invariablemente del lado de Ucrania, pero también de corrientes que, reclamándose revolucionarias, también se han inclinado ante la idea de que es necesario defender a la pequeña Ucrania frente a el zarismo gran ruso que estaría encarnando las fuerzas de Putin. Esto es un problema político trascendental, fundamental. En nuestro país ha sido materia, digamos, y es materia de una severa división en distintos grupos, y entendemos que el alineamiento Putin, Zelensky, este antagonismo, es aquello que cuestiona precisamente la posibilidad de desplegar una política de clase, de desplegar una política revolucionaria orientada a transformar esta guerra en una guerra revolucionaria, ¿no? Transformar esta guerra
imperialista, esta guerra burguesa en que se enfrentan dos facciones burguesas y quienes ponen la sangre en este conflicto son como siempre los trabajadores. Esta es la razón como más importante que a nosotros nos lleva, digamos, a seguir sosteniendo esta discusión. Cuando se inició este conflicto hace un año, estuvimos con Jorge y nos pareció con la producción, y Sergio Risimer estuvo de acuerdo, casi como que él lo propuso, de que conversáramos con Jorge sobre este asunto. ¿Cuál es el balance que puedes hacer, Jorge, sobre este primer año de guerra? Sí, bueno, son muchas cosas en realidad, ¿no? Este conflicto resume muchas de las tendencias que existen en las relaciones mundiales hoy en día. Y bueno, lo primero que hay que decir es que la guerra es una ecuación muy complicada, ¿no? Y que yo no soy un experto militar, pero sí he estado siguiendo más o menos el desarrollo de esta guerra desde un punto de vista político, también militar, ¿no? Los factores militares son importantes, pero al final la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿no? Y al final las cuestiones políticas son también muy importantes de ver. Lo primero que yo creo que hay que decir es bueno, yo decía esto de que no soy experto militar porque, bueno, yo escribí algunos artículos antes de que iniciara la guerra. Yo pensaba que la guerra no iba a iniciar, ¿no? Pensaba que iban a llegar a algún tipo de acuerdo previamente. Y luego, bueno, todos los expertos militares al inicio de la guerra pensaban que eso iba a ser una guerra de corta duración. Había una superioridad reconocida por parte también de los servicios de inteligencia occidentales, por parte de Rusia. Pensaban que en una semana, 3 semanas, Rusia podía hacer caer el gobierno de Kiev y se terminaría el conflicto. Y lo que hemos visto es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Una situación que se desarrolló de una manera muy diversa y que ha llevado a una guerra que ya lleva más de un año y que no tiene hasta el momento visos de terminarse en breve, ¿no? Entonces es un conflicto más que desgaste. Lo que iba a ser una operación militar rápida por parte de Rusia se ha convertido en un conflicto más de desgaste. Hay algunos motivos para eso que me gustaría comentar, pero primero decir que, como se suele decir, la primera víctima de la guerra es la verdad. Claro. Y hay una campaña de propaganda muy grande, ¿no? Y nosotros, ustedes en Chile y yo aquí en Londres, estamos en el hemisferio occidental. Y la propaganda que a nosotros nos llega, obviamente, es la propaganda de guerra del imperialismo occidental, ¿no? Y en este caso del imperialismo británico, que todavía aquí hay personeros del gobierno británico diciendo que hay que apoyar a Ucrania hasta que expulsen a todas las tropas rusas, incluyendo de Crimea, y algunos incluso van más allá, ¿no? Y dicen que esta guerra tiene que terminar cuando se caiga Putin y se desmembre la Federación Rusa, ¿no? Que algunos incluso lo justifican utilizando un lenguaje, digamos, descolonial, ¿no? Hay que descolonizar a Rusia, etcétera. Bueno, eso es todo propaganda, ¿no? Los analistas más serios de la clase dominante, los institutos de guerra, los institutos de ideas y demás, y el Pentágono, ellos han dicho claramente, incluso el general Mark Milley, ¿no? General jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, han dicho que es bastante improbable que Ucrania pueda ganar esta guerra desde el punto de vista de expulsar a las tropas rusas de todo su territorio, incluyendo Crimea, ¿no? Eso está bastante descartado. Pero nos siguen bombardeando con esta idea, ¿no? De que Rusia está perdiendo la guerra, está a punto de caer Putin y todo eso, pero bueno, los meses van pasando y eso no es así. Rusia ya no tiene misiles y luego de vez en cuando sale otro bombardeo enorme de misiles con, no sé, 80, 90 misiles que destruye la infraestructura de la energética de Ucrania y demás, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que la mayoría de lo que leemos en los periódicos y vemos en los noticieros hay que olvidarse de eso porque no es la situación real, ¿no? Y hay que tratar de ver más allá de esta niebla, de esta neblina de guerra y poder ver cuáles son, uno, los intereses reales que están detrás de esta guerra y, número dos, el balance real de fuerzas que existe en este momento, ¿no? En primer lugar, decir que esta no es una guerra de Rusia contra Ucrania. Es una guerra de Rusia contra Ucrania, pero eso es solo un aspecto del conflicto, ¿no? En realidad, lo que está detrás es un conflicto entre la OTAN y Rusia. Cuando cayó la Unión Soviética, Rusia quedó en una situación de gran debilidad, ¿no? Hubo un programa de shock, una terapia de shock, de privatización masiva de todas las empresas, de robo de la propiedad colectiva,
Y una Rusia mucho más debilitada quedó en la órbita del imperialismo occidental, ¿no? Subordinada al imperialismo occidental. De hecho, incluso se hablaba en algún momento de que la propia Rusia pudiera entrar en la OTAN, ¿no? Después de eso, ya con la llegada de Putin al poder, él disciplinó a los oligarcas capitalistas, es decir, no los atacó, ¿no? Pero sí los ató al carro del Estado y a de sus propios intereses personales. Estableció un régimen bonapartista duro, capitalista, pero hubo y se aprovechó del ciclo alcista de las materias primas y productos energéticos para restablecer hasta cierto punto el poderío de la economía rusa, ¿no? en el marco internacional, que aunque se basa principalmente en la exportación de productos energéticos, pero tiene una serie de ambiciones e intereses en su territorio más cercano, ¿no? Y eso le llevó junto con la herencia de una maquinaria militar industrial y de un arsenal de armas nucleares, a tratar de restablecer la posición de Rusia en el terreno de las relaciones internacionales, ¿no? De ser una potencia subordinada a Occidente a ser una potencia que tenía sus propios intereses diferentes y que los defendía, ¿no? Eso lo vimos, por ejemplo, en Georgia, en 2008, la guerra en Georgia. Lo vimos también con la intervención rusa en la guerra civil en Siria. Y finalmente, lo hemos visto también con esta cuestión de Ucrania, ¿no? Durante todo ese periodo de 30 años, desde la caída de la Unión Soviética hasta la fecha, la OTAN, que no es una alianza defensiva, como nos quieren decir, sino que es una alianza militar agresiva, representa los intereses de Washington en el mundo, se expandió constantemente hacia el este, algo que ellos habían prometido a los rusos que no iban a hacer cuando las negociaciones de la unificación de Alemania. Y hemos visto país tras país entrar en la órbita de la OTAN, convertirse en miembros o miembros asociados, establecer bases militares de la OTAN en esos países, una presencia militar permanente, incluso en algunos casos la instalación de misiles y en otros casos la amenaza de instalación de misiles justo hasta la frontera de Rusia. Eso obviamente Rusia lo considera como una amenaza a su seguridad nacional, ¿no? Imaginemos por un momento que Canadá y México establecen un acuerdo con Rusia, que se instalan tropas rusas de forma permanente en Cuba y Jamaica, y que Rusia dice que quiere instalar un gobierno prorruso en Puerto Rico, ¿no? Entonces, eso no lo consideraría Estados Unidos como el juego normal de desarrollo nacional de cada país, de la soberanía nacional, sino una amenaza para sus propios intereses, ¿no? De hecho, eso es lo que vimos justamente en el año 61-62, cuando la instalación de misiles soviéticos en la isla de Cuba, ¿no? Que era algo que Cuba podía decidir soberanamente de hacer o no hacer, pero que obviamente Estados Unidos no estaba dispuesto a permitir. Entonces, desde ese punto de vista podemos entender. Nosotros no compartimos los motivos por los que Rusia invadió Ucrania, ¿no? Pero hay que tratar de entenderlos. No se trata de la locura megalomaníaca de un dictador loco, Putin, ¿no? En cuanto a la salud mental de los dirigentes de diferentes países, no me voy a pronunciar porque hay una competencia bastante grande, ¿no? Pero ese no es el motivo, eso es una explicación que no explica nada, ¿no? Sino que lo que Putin está defendiendo es intereses nacionales geoestratégicos de la clase dominante rusa, ¿no? Sí. Solamente, porque tú lo haces partir desde la invasión de Putin, pero antes había ahí una guerra claro, que podría determinarse como de autodeterminación nacional de la guerra ciertamente no empezó en 24 de febrero del año pasado, sino que empezó mucho antes, ¿no? Y los precedentes son estos, ¿no? En primer lugar, la constante expansión de la OTAN hacia el este y luego el conflicto dentro de Ucrania, ¿no? Porque esta guerra, digamos, como tiene tres niveles. La agresión de Rusia contra Ucrania, que tradicionalmente ha sido un país subyugado por Rusia antes de la Revolución Rusa. Otro, el conflicto de la OTAN con Rusia, que no es tampoco, es un conflicto interimperialista, pero estas dos potencias imperialistas no están al mismo nivel, ¿no? O sea, Estados Unidos es la potencia imperialista más reaccionaria, más poderosa del mundo,
su gasto armamentístico supera al de las 10 siguientes potencias juntas, y Rusia es una potencia imperialista, pero que tiene un alcance regional, ¿no? Es, digamos, como de segundo nivel. Y el tercero es lo que tú comentabas, ¿no? Una guerra civil interna dentro de Ucrania, ¿no? Con el derrocamiento del gobierno de Yanukovych en 2014, un gobierno que, como todos los gobiernos en Ucrania, cabalgaban a caballo de la influencia de Rusia, la influencia de Europa, pero finalmente se inclinó más hacia Rusia. Ese gobierno fue derrocado con un movimiento de masas en el que la extrema derecha jugó un papel decisivo, la extrema derecha nostálgicos de los colaboracionistas nazis de la Segunda Guerra Mundial, y etcétera. Y ese gobierno fue derrocado con la participación de Estados Unidos. Mucha gente no se acuerda de esto, ¿no? Estados Unidos habla de la soberanía nacional, pero, por ejemplo, John McCain, representante de los Estados Unidos, electo, estaba allí en la plaza de Maidán, arengando a las masas a tumbar el gobierno que existía allí, ¿no? O sea, imaginémonos por un momento que, digamos, Medvedev o un diputado de la Duma rusa va a Washington y se presenta en la tribuna con Trump arengando a las masas para que tomen el Capitolio. Es algo así parecido, ¿no? Entonces, Jorge, hay en este momento un estallido, digamos, de movilizaciones, de sospecha respecto a la etiología, respecto al origen de la misma en la República de Georgia, en así Rusia. es. ¿Y podría haber alguna relación entre esto y el conflicto? Totalmente, o sea, todos estos movimientos, uno que ya hubo en Georgia anteriormente, en todos estos países que eran parte de la antigua Unión Soviética, ha habido una injerencia clara del imperialismo occidental tratando de instalar gobiernos a su favor, ya sea a través de elecciones o a través de movimientos populares financiados, manipulados, que tumben a gobiernos que a ellos no les gustan, ¿no? Independientemente de que estos gobiernos sean o no progresistas, ni son gobiernos progresistas los que estaban antes ni los que se pusieron después, ¿no? En Ucrania, un grupo de oligarcas controlando el Estado sustituyó a otro grupo de oligarcas que estaban antes, ¿no? Y estos oligarcas estaban más o menos alineados con Rusia o con Occidente. Entonces, digo... Sí, ¿sabes por qué te preguntaba esto? Porque yo creo que hay un cierto nivel del conflicto que en este momento es posible representarlo a través de esta parodia, ¿no? De que es un conflicto exclusivamente entre Rusia y Ucrania, inclusive algunos llegan a personalizarlo entre Putin y Zelensky, y cuando se ven las cosas así, entonces sí tienen importancia los conflictos psicológicos, las particularidades de personalidad de cada uno de ellos. Uno es humorista, al otro le gusta pescar, etcétera. Pero si lo vemos en una perspectiva más general, hay un hecho que provocó mucha suspicacia, y que dicha suspicacia se ha visto confirmada, y es un acto militar directo, probablemente el primer acto militar directo perpetrado por Estados Unidos en territorio europeo, y cuyo objeto no son solo los intereses de Rusia, sino que el interés probablemente de la principal potencia europea, cuál es Alemania, y este fue el caso del atentado sobre el gasoducto que está en las profundidades del Mar del Norte, entiendo, Rosenberg, y que habría sido... Ahí mismo. Fue, digamos, bombeado, se le tiró una explosión, una carga que afectó y que golpeó a un foco de transmisión de energía muy importante, no solo para Rusia por cierto, porque es su negocio, pero para el caso de Alemania tiene que ver directamente con su capacidad productiva. ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes respecto de la voladura del gasoducto Nord Stream? ¿Ese es el nombre? Así se llama. Nord Stream. Sí. De hecho, lo que tú decías al principio, de que esto en realidad no es una guerra de Ucrania con Rusia, lo confirmó esta semana Mitt Romney, ¿no? El parlamentario republicano en Estados Unidos, que dijo: es en el interés nacional de Estados Unidos que Rusia salga derrotada de esta guerra. Y además es muy conveniente porque esto se hace sin derramar una gota de sangre de Estados Unidos. Es decir, los que están poniendo la sangre y los muertos son los ucranianos, pero están combatiendo en nombre de Estados Unidos, ¿no? Pero esta cuestión del Nord Stream, del gasoducto que conectaba Rusia con Alemania directamente, es una cuestión muy, muy importante, ¿no? Los Estados Unidos siempre habían estado en contra de ese gasoducto
porque porque aumentaba la vinculación entre Rusia y Alemania, ¿no? Y uno de los motivos de Estados Unidos de promover esta guerra era justamente de tratar de volver a controlar a las potencias europeas y romper esa relación que se había establecido entre Alemania y Rusia. Tenemos que pensar que, por ejemplo, una persona como Schröder, que era el antiguo dirigente del Partido Socialdemócrata Alemán, que fue canciller durante un tiempo, él estaba en el Consejo de Administración de Gazprom, la empresa estatal de gas de Rusia. Hasta ahí llegaban los vínculos Un hombre con entre muchas Alemania. habilidades. ¿Cómo? Un hombre con muchas habilidades. Meritocracia se llama eso, señor, pero hay gente que le tiene envidia, eso es meritocracia. Era un reflejo de esa relación tan estrecha que existía, ¿no? Uno de los pilares del desarrollo económico de Alemania como una potencia industrial en los años recientes uno de ellos ha sido las reformas laborales que introdujo el propio Schröder, que destruyeron el mercado laboral, pero también el acceso a una fuente de energía muy barata, ¿no? Como es el gas ruso. Y eso se fortaleció con la instalación del Nord Stream 2, es decir, el segundo gaseoducto que iba por el mismo recorrido que el Nord Stream 1, ¿no? Y Estados Unidos ya había dicho que ese Nord Stream 2 no se iba a abrir, ¿no? Que si dependía de ellos, que ellos no estaban dispuestos a que eso se abriera, ¿no? Aumentar esa dependencia. Claro, cuando empieza la guerra y empiezan las sanciones contra Rusia, la apertura del Nord Stream 2 se paralizó totalmente, ¿no? Los alemanes no le dieron permiso. Finalmente, esta era una infraestructura que se había construido mediante una empresa mixta con participación de varios países, pero entre ellos Rusia y Alemania, ¿no? Es decir, esta infraestructura no pertenece a Rusia, ¿no? Sino que pertenece conjuntamente a Rusia, empresas suizas. Por lo mismo, el atentado también es contra Alemania. Sí, ajá, exactamente. ¿No te parece a ti muy destacable? Yo esto no lo había visto hace mucho tiempo, digamos. Creo que, no sé, desde la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, no soy especialista en nada realmente, pero de que una potencia occidental atacara, hiciera un acto de guerra sobre otra potencia occidental, en el caso de claro, aliada, y en este caso las dos perteneciendo a una misma organización militar, lo cual, si están llegando, todos suponemos, digamos, que fueron Estados Unidos, hay un artículo de Seymour Hersh, sí. Pero ¿qué situación debe estar la situación actual del contexto internacional del imperialismo, que están llegando a atacarse directamente? ¿No ha dado esto un salto? ¿Estamos en otra situación? Sí, totalmente. Pero este es otro aspecto de la guerra de Ucrania, ¿no? El intento de Estados Unidos de disciplinar a sus aliados europeos y de cortar su relación con Rusia. En ese aspecto han avanzado bastante, aunque sigue existiendo tensiones. No sé si vieron que el otro día Scholz, el canciller alemán, viajó a Estados Unidos, tuvo una reunión secreta con Biden en la que no participaron asesores, en la que no hubo rueda de prensa. Y estuvieron hablando, yo creo que entre otras cosas, de este atentado contra el Nord Stream, ¿no? Como tú decías hace unas semanas, Seymour Hersh, que es un periodista muy reconocido que ganó el premio Pulitzer, él publicó un artículo bastante largo que no se lo habían querido publicar en ningún medio de comunicación masivo, en el que decía que, según fuentes que él tenía dentro de la administración de Estados Unidos había llevado adelante ese atentado en septiembre del año pasado, que voló 3 de los 4 conductos de estos 2 gaseoductos, ¿no? Cada gaseoducto tiene 2 conductos, los 2 de Nord Stream 1 fueron destruidos y uno de los 2 de Nord Stream 2, ¿no? Eso es una operación bastante complicada, ¿no? Se calcula que, bueno, en este artículo se hablaba de 1.000 kilos, es decir, 1 tonelada de explosivos de grado militar, una operación en la que hay que colocar esos explosivos a gran profundidad, hacer que fueran detonados con posterioridad en una zona de aguas internacionales que está con gran tráfico de navíos y de navíos militares y muy vigilada, ¿no? Bueno, Seymour Hersh lo que decía en su artículo era que él tenía información de cómo lo habían llevado adelante, cuándo, exactamente quiénes, con la colaboración de quién,
qué unidad en Estados Unidos de buceadores especializados lo había llevado a cabo, y él publicó ese artículo, ¿no? Ese artículo fue recibido con el silencio total de los grandes medios de comunicación, no lo comentaron. Washington se vio obligado a decir que era falso, que era una patraña, pero claro, algo había allí, ¿no? Y ahora, muy curiosamente, Estados Unidos filtra otra información en la que dice que ellos tienen información de que ha sido un comando pro-ucraniano utilizando un yate fletado en Polonia, que salió de un puerto de Alemania, con 6 personas, 2 de ellos buceadores, que instalaron esas... Y que las autoridades alemanas ya habían investigado este barco, que fue alquilado por una empresa propiedad de 2 ucranianos, y que habían encontrado en ese barco restos de trazas de explosivos, ¿no? Bueno, eso es algo muy curioso, ¿no? Muy peculiar, porque en primer lugar eso hace que tiene 2 aspectos. Uno, desvía la atención de la autoría del atentado respecto de Estados Unidos, pero además lo más curioso es que pone el peso de la autoría en Ucrania. No dice que fue el gobierno ucraniano directamente, pero sí un comando pro-ucraniano, ¿no? Bueno, Entonces, lo único que falta para terminar esa farsa es que los 6 pilotos, los que parece, se suiciden ahora colectivamente. se suiciden dejando sus Los pasaportes pasaportes, a la claro. España. Bueno, Jorge, algunos leyeron esa movida de Estados Unidos de salir a hablar de que fueron estos ucranianos como una forma de soltarle la mano a Zelensky. Es una advertencia, claro, esa es la otra cosa, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos está apuntando hacia Ucrania? Es una advertencia a Zelensky de que no se propasen, porque esta guerra también tiene otro aspecto, que es el de que Estados Unidos, una de las cosas que quiere debilitar y derrotar a Rusia, pero sin que esto lleve a una escalada que provoque una guerra abierta entre la OTAN y Rusia, que es una potencia nuclear, ¿no? Eso no lo quieren. Y en todo momento, si ustedes lo han visto, ellos proporcionan armamento a Ucrania, pero hasta cierto límite. Por ejemplo, les proporcionan estos HIMARS, que son lanzacohetes muy especializados, pero no una munición que permita alcanzar territorio ruso, ¿no? Es decir, siempre dentro de un cierto límite. Y ahora están advirtiendo a Zelensky que no se propase, que no se vaya de los límites establecidos, y entonces es como una advertencia también, ¿no? Pero la pregunta que queda es esta acusación. Yo no sé cuánto de verdad hay o no, pero es obvio que que parece bastante difícil que 6 personas, solamente 2 buceadores, solamente en un pequeño yate consigan instalar 1000 kilos de explosivos en Creo que una eran zona. mariscadores del Mar Negro, me llega alguna información por interno. Sí, aprovecharon de pescar mientras los otros iban para abajo, tiraron las cañas. Quedaron locos mientras estaban poniendo El barco al parecer llegaron curados por Polonia. Andrómeda. Claro. Y bueno, en fin, es una historia un poco increíble, pero es bastante curioso que esta historia salga en la prensa alemana y en la prensa estadounidense el mismo día, justo varios días después de la reunión entre Biden y Scholz, ¿no? Eso es obviamente... No es una información periodística, sino es una información filtrada por los servicios de información de estos gobiernos, ¿no? ¿Con qué objetivo? Distraer la atención de la autoría respecto de Estados Unidos, y segundo, hacerle una advertencia a Zelensky de que se mantenga dentro de ciertos límites, o si no va a haber consecuencias. ¿Sabes, Jorge? Otra de las cuestiones que ha estado en el tapete en relación con esta cuestión tiene que ver con el carácter de la guerra. Mucho se habló, sobre todo después de la caída del muro de Berlín en los 90, de que habíamos iniciado, Rissenberg se debe acordar totalmente, un mundo sin misiles, que inclusive motivó que el propio Gorbachev escribiera un libro en esa época, ¿no? Esa época... Hablaban del dividendo de la paz, ¿no? Exactamente, el dividendo de la paz, y precisamente Gorbachev era presentado como un hombre, no sé si le dieron el premio Nobel de la Paz o el premio Pulitzer, sí. No recuerdo exactamente, o un Oscar, no lo recuerdo, pero algún premio le dieron a Gorbachev. Pero hay una cosa que es bastante interesante. A partir de esa época se planteó de que ya no iba a haber más guerras convencionales. Y esto también, de manera soterrada, planteada de que en definitiva era el correlato militar del fin de la historia, ya no iba a haber más revoluciones. En el siglo XIX, esto es una rareza,
cuando se inventa la ametralladora en la segunda mitad del siglo XIX, también se hipotetiza de que existiendo ametralladoras ya no había posibilidad de haber revoluciones. No había ninguna posibilidad porque con esas armas se podía matar mucha gente en muy poco tiempo, entonces no había posibilidad con ametralladoras. Después de la Segunda Guerra Mundial, inclusive algunas corrientes que se reclamaban del trotskismo también plantearon, si nosotros vemos sus documentos, el tema de la guerra nuclear como un elemento dirimente del desarrollo del conflicto de la lucha de clases a escala mundial, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero plantear? Siempre las cuestiones militares han tenido una incidencia directa tanto en las políticas de la izquierda y sobre todo en la manera de concebir el desarrollo del proceso político hacia adelante. Una de las cosas que a mi juicio ha demostrado esta guerra es que esta es una guerra análoga, absolutamente análoga. Aquí se mata a balazos, se mata con bombas, y en los cuales los recursos digitales sirven de apoyo, pero las guerras se ganan con hombres, las guerras se ganan con soldados, se ganan ocupando territorio, y eso no puede modificarse a través de la pantalla de un computador como si se tratara de un juego. Aquí me ayuda Risenberg, que es experto en eso, de un Play o un PlayStation o algo así, ¿no? Hay algunas Un Pong. Yo quedé en el tiempo del Pong. Yo me quedé en la época del Atari. Entonces, a ver, tenemos un problema técnico ahí, un taladro. ¿Acaso la gente de la producción está instalando un escenario, así que me disculpo por el ruido? Entonces, ¿qué es lo que quería decir yo? Hay un tema que es bastante interesante acá, y es que esta guerra tiene este carácter en primer lugar. Se ha dicho también de que un soldado ucraniano que entra a combate tiene como proyección 4 horas vivo, iniciando combate. Vale decir, esta guerra es una verdadera máquina de moler carne. Si vemos las relaciones, los números, han muerto 10 ucranianos por cada ruso, son cerca de 160.000, 170.000, al menos los reconocidos, de ucranianos que han muerto en combate, y una décima parte de esos son rusos, en circunstancias que son ellos los que están ocupando. Habla, sin duda alguna, de una superioridad incontrarrestable de las fuerzas militares rusas sobre la ucraniana. Contra esto, la OTAN ha tratado de minimizar. Es evidente que ya no tienen armamento, ya no tienen misiles, ya no tienen tanques, que es algo fundamental para poder sustentar la defensa de un territorio. Y al respecto de esto apareció una cosa bastante curiosa, que es la oferta de distintas potencias de la OTAN de mandarle tanques, y en cifras bastante exiguas. España ofreció 4 tanques, lo que me parece realmente... Estaban arreglados. Te respeto. ¿Ah? Que estaban malos y ellos la repararon. Ajá. Esos tanques españoles son unos tanques que España compró después de la unificación de Alemania en el año 89, por ahí, y que han estado prácticamente 20 años en depósito sin usar, y les han retirado todos los elementos, las baterías y todo lo demás. Y de esos tanques que compraron en su momento han logrado juntar las piezas para montar 4, ¿no? O sea, bueno, es como un desguace. Pero tienen un valor sentimental, sí. Tienen un valor Esos tanques, además, los españoles son sus tanques. Son tanques Leopard, pero son de un modelo mucho más antiguo, claro. ¿no? Bueno, tuvieron suerte de no mandarle los tanques que llevó Mussolini a la guerra civil, digamos, que también podrían haberle mandado eso. Pero ¿qué es lo que quería decir? Hubo distintos tanques, ¿no? Creo que los holandeses, Países Bajos, ofrecieron también unos tanques y después los retiraron, que fueron ofertas realmente miserables, pero la que más prosperó, digamos, en la prensa, por cierto, son los tanques norteamericanos, los Abrams, y especialmente los Leopard 2. La presencia de fuerza alemana y armamento alemán en el territorio europeo convoca invariablemente los peores recuerdos políticos que existan, digamos, en la sociedad europea, como lo solo de la Segunda Guerra Mundial. La última vez que un tanque alemán estuvo en Ucrania fue precisamente durante la operación Barbarroja. Entonces, esto tiene un sentido, digamos, simbólico muy especial, pero también da cuenta de esta precariedad de la que yo hablaba, de hasta qué punto, como decía Risenberg recién, dentro de este conflicto militar existe realmente una posibilidad de que se estén enfrentando dos potencias, o estamos viendo una teatralización. Desde el punto de vista de la cuestión militar, ¿cómo lo ves tú? ¿Existe realmente este conflicto? ¿De qué manera la presencia europea, la presencia alemana, especialmente la presencia de la OTAN, comienza a hacerse cada vez más evidente en el campo de batalla?
Yo lo que diría es que desde el punto de partida existe una superioridad militar muy grande de Rusia respecto de Ucrania, no, no solamente en el terreno puramente de material, ¿no? Sino que Rusia es un país mucho más grande, es una potencia económica mucho más grande, tiene capacidad de construir y fabricar munición, material bélico y proporcionar soldados mucho mayor que Ucrania. Ucrania es un país mucho más pequeño, con una industria mucho menor y demás, ¿no? Ucrania, si estuviera combatiendo con Rusia sola, no hubiera durado justamente lo que preveían todos los expertos. 3 días, 3 semanas, una cosa así a principios de la guerra. Solamente se ha podido mantener sobre la base de dos cosas, ¿no? Obviamente, si invaden tu país, uno reacciona, la moral de guerra de esos soldados de resistencia es bastante más alta que en otras circunstancias, ¿no? Pero, sobre todo, sobre la enorme suministro de material de guerra, de inteligencia, de entrenamiento, de formación, de coordinación, etcétera, por parte de la OTAN respecto de Ucrania, ¿no? El que piense que esto es una guerra por la soberanía nacional de Ucrania está totalmente equivocado. Si esta guerra finalmente la gana Ucrania, pongamos por caso hipotéticamente, lo que tendríamos no sería una Ucrania independiente, sino una Ucrania totalmente dependiente del imperialismo, que es lo único que del imperialismo occidental, ¿no? Bueno, Una hay todo Ucrania tipo de... colonial. Exacto, ¿no? Un régimen totalmente dependiente y subordinado. Pero lo que ha sucedido es que Occidente, para impedir una victoria aplastante de Rusia, ha ido suministrando cada vez material bélico de mayor cualidad, de mayor desarrollo tecnológico, de mayor alcance y demás, ¿no? Empezaron por suministrar baterías de misiles, ¿no? Posteriormente, baterías de misiles más avanzadas, los HIMARS, ¿no? Que tienen un alcance mayor, una precisión mayor. Después de eso, las defensas antiaéreas han llegado, creo que ya 2 defensas antiaéreas Patriot a Ucrania, pero antes había otras defensas, misiles antitanque, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cada vez lo único que eso hace es mantener un poco la paridad, no permitir a Ucrania avanzar, ¿no? Y yo sí creo que Estados Unidos y la OTAN en general tienen ese temor de entrar en una escalada que lleve a una guerra abierta entre las dos potencias, ¿no? Que son potencias nucleares, ¿no? Y eso tendría consecuencias incalculables. Entonces, ellos quieren frenar el avance de Rusia, tratar de debilitar a Rusia en el campo de batalla de Ucrania, pero tampoco quieren porque a Ucrania sí le interesa que la OTAN se implique en esa guerra, ¿no? Por ejemplo, cuando Zelensky dijo el misil que ha caído en Polonia es un misil que ha enviado Rusia, inmediatamente Estados Unidos les dijo no, ese misil es un misil de defensa antiaérea ucraniano que se ha ido para el lado equivocado, ¿no? Es decir, Zelensky quería ampliar el alcance del conflicto y Estados Unidos lo querían contener dentro de los límites que hay ahora, ¿no? Yo creo que aunque hubiera sido un misil ruso, los gringos hubieran dicho que era ucraniano para que no quedara Exactamente. Bueno, el misil era de fabricación rusa, ¿no? Pero era disparado por las defensas antimisiles, antiaéreas ucranianas. Y eso lo vemos también con la cuestión de los tanques, ¿no? Ucrania estaba pidiendo como 300 tanques para preparar una ofensiva en la primavera, etcétera. Y les han dado, más bien les han ofrecido un total, creo que de 100 tanques, que no alcanza la cifra, pero de los que les han entregado, creo que hasta el momento son 14 o una cosa así en total, ¿no? Las baterías estas Patriot se las empezaron a ofrecer, baterías antiaéreas Patriot se las ofrecieron en el mes de octubre, ¿no? Cuando empezaron los ataques con misiles de Rusia a la infraestructura ucraniana y no han llegado hasta ahora. Ahora han llegado 2, ¿no? Este material de guerra más avanzado necesita también un entrenamiento de los soldados que lo van a utilizar, su integración dentro de la escala combinada del ejército ucraniano, etcétera, ¿no? Es una cosa complicada, ¿no? Entonces, bueno, hasta el momento lo que estamos viendo en las últimas semanas es que hay una ofensiva, como tú decías, ¿no? De un picadero de carne, ¿no? En Bakhmut, esta ciudad que se ha convertido en el centro de esta guerra. Y esta guerra se parece ahora mismo mucho a la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra, una guerra de trincheras, ¿no? De desgaste, de artillería,
y de avances muy, muy lentos por parte de, en este caso, de Rusia, ¿no? Parece que, bueno, hasta incluso la propia OTAN ha dicho que en los próximos días podría caer Bakhmut, esta ciudad, y eso abriría un poco más el campo para el siguiente avance de Rusia dentro de esta zona de Donetsk, ¿no? Pero esa posición han tardado prácticamente desde el mes de mayo en tomarla, ¿no? O sea, estamos hablando de casi un año que les ha llevado. Y no solamente es Ucrania que está perdiendo gran cantidad de soldados, ¿no? Tú decías, 4 horas es la esperanza de vida de un soldado ucraniano en ese frente. Muchos de esos soldados son soldados sin ningún tipo de entrenamiento, que han hecho a lo mejor una semana de entrenamiento básico, acaban de ser movilizados, les mandan a ese frente a morir, ¿no? Pero también los rusos, que en ese frente actúan principalmente a través de esta compañía de mercenarios de Wagner, están utilizando a reclutas que han conseguido de las cárceles, les han ofrecido ir a la guerra, ¿no? Bien pagados, pero en una situación en la que los mandan directamente al frente a morir para poder descubrir dónde están las posiciones de tiro de los ucranianos, ¿no? Es decir, una guerra totalmente salvaje. Pero bueno, Y a la antigua, absolutamente a la antigua. ¿quién se imaginaba que una guerra iba a ser algo como vemos en los videojuegos? No es así, ¿no? Ni siquiera, si lo pensamos, las guerras de Afganistán y de Irak, Estados Unidos ganó con una superioridad militar tecnológica mucho más grande en un primer momento, pero luego tuvieron que salir, como se suele decir, con el rabo entre las piernas porque no pudieron mantener esa situación de invasión de otro país. Entonces, bueno, pues la guerra de Ucrania también es muy beneficiosa para los grandes fabricantes de armamento que están probando nuevos materiales, ¿no? Como por ejemplo la utilización masiva de drones, no solamente para la observación, sino también para el ataque. Rusia ahora está utilizando sus nuevos misiles hipersónicos que viajan a menor altura y mucha más velocidad, de tal forma que no pueden ser interceptados por las defensas antiaéreas. Han estado utilizando también drones iranianos. Es decir, la guerra, como decía Lenin, cuando a Lenin le decían, no, es que la guerra es terrible, y él decía, sí, la guerra es terriblemente provechosa para algunos, ¿no? Es decir, para los imperialistas que la organizan, fabricantes de armas que se benefician de ella, ¿no? Entonces, eso es otro aspecto que estamos viendo también, ¿no? Es una guerra de desgaste en la que la carne de cañón por parte de Ucrania y también por parte de Rusia es la que se lleva la peor parte. Todo esto para mayor gloria de los intereses del imperialismo de Estados Unidos, que se mantiene a una cierta distancia y no utiliza a sus propios soldados para conseguir objetivos geoestratégicos que sí son suyos, ¿no? De su defensa nacional. Bueno, y una cuestión que es histórica, en general los imperios en sus etapas decadentes, esto ocurrió con los griegos, ocurrió con los romanos. Uno de los rasgos característicos es su incapacidad para sustentar una moral que les permita llegar al frente de batalla. La cuestión del armamento, la cuestión tecnológica es importante, pero siempre lo determinante, la movilización de la tropa, que sigue siendo una cuestión política, es la motivación. No me cabe duda que lo que ha permitido a Ucrania enfrentar esto es precisamente que se montan sobre el sentimiento nacional ucraniano, que no es algo que haya inventado Zelensky, como algunos podrán creer, ni es el primer patriota. Al contrario, Ucrania es una nación que existe desde hace mucho tiempo y siempre ha estado sometida al dominio ruso. Entonces, esto es un factor sumamente importante porque precisamente lo que resolvió la revolución fue precisamente una estructura federada. Y esa fue precisamente una respuesta dando, digamos, respuesta al problema de la autodeterminación ucraniana. Pero la Unión Soviética no se construyó sobre la base del aplastamiento de la nación ucraniana, por más que Putin le atribuya responsabilidades a esto, ni más ni menos que el propio Lenin. Reza, me quería decir algo. Sí, yo creo que hay un hecho que, digamos, yo no noto que ustedes hablan con la importancia que tiene, porque hay la idea de que dentro de los márgenes de la guerra está el efecto nacionalista. Entonces, los ucranianos toman fuerza en ese elemento nacionalista para enfrentar la invasión de un país extranjero. Pero ustedes están sacando de la ecuación, ¿cuánto será? El 30% de la población ucraniana
de habla rusa y de etnia rusa, que cuando vieron entrar al ejército ruso se alegraron y que ya estaban enfrentando ellos al ejército ucraniano. Entonces ahí hay no es tan claro hablar de por eso me parece que no es claro hablar de la agresión rusa necesariamente. Ahí había una población que estaba siendo diezmada en un genocidio, porque estaban siendo atacados, se les eliminaba culturalmente, físicamente, se bombardeaba a civiles por el hecho de ser ruso. Entonces, ahí hay un elemento que me hace difícil pensar tan claramente que es la agresión. El problema de Ucrania es el siguiente, ¿no? Ese país realmente nunca tuvo una existencia independiente hasta la Revolución Rusa en 1917-18, ¿no? Y ese país está como tensionado entre dos identidades nacionales. La identidad nacional de los rusos que viven en Ucrania, que hablan ruso y que su cultura es esa, y la identidad nacional de los nacionalistas ucranianos, ¿no? En un momento determinado, ese país se unificó sobre la base de la lucha contra los terratenientes, contra la guerra, y se unificó como Ucrania, ¿no? De hecho, Ucrania entró como país independiente en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922, ¿no? Era un acuerdo, como decía Gustavo, federal, ¿no? Entre Ucrania, la Federación Rusa y los Cáucasos, ¿no? La Federación Transcaucásica. Pero cuando los nacionalistas reaccionarios ucranianos han tratado de crear una Ucrania independiente enfrentada a la Unión Soviética, eso lo han hecho sobre la base de depender de las potencias occidentales, ¿no? De Alemania durante los años 20, de Alemania durante los años 30 y 40, el intento de crear el hetmanato, por ejemplo, fue sobre la base de la intervención imperialista alemana y francesa. El intento de crear un Estado independiente ucraniano en los años 30 por parte de Stepan Bandera y otros, ¿no?, de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, era sobre la base de la invasión nazi. Entonces, esa identidad nacional ucraniana reaccionaria, ¿no?, de nacionalismo reaccionario, que llegó al poder de nuevo después de 2014, después del derrocamiento de Yanukovych, eso ha sido lo que ha partido el país, ¿no? De hecho, yo hablando con algunos comunistas ucranianos me decían, Lenin creó una Ucrania unificada y los nacionalistas ucranianos la han dividido, porque fue la llegada al poder de estas ideas reaccionarias nacionalistas en 2014 lo que provocó el levantamiento del Donbass. No era solamente el Donbass, ¿no? Hubo manifestaciones muy grandes contra el Maidán en Odessa, en Kharkov, en Dnipro y en otras ciudades del este y del sureste del país. Entonces, muchos declaran al término del gobierno como un golpe de Estado, digamos. Sí, no solamente el triunfo sobre la identidad del nacionalismo. Neruda dice en el canto general de que los españoles, y estamos en presencia de un peninsular, así que lo puedo hacer con mayor autoridad, dividieron América como un burro muerto. Y es por eso de que se habla, y esto no es solamente un recurso retórico, de que América Latina es una sola nación, que fue dividida por un imperio para los efectos constitucionarios, inveterados de dividir para reinar. ¿Vale? Eso dijo Neruda. Neruda dice que se repartieron América como un burro muerto, eso lo dice. Esa es la expresión, me parece. ¿Qué parte se le ocurriría a usted que le cayó a Chile? Lo dejo ahí, no va a hacer. Esto es un programa para niños. ¿Y cómo se llama? ¿A qué es lo que me refiero? En este caso, son nacionalidades sojuzgadas y controladas desde Europa, desde España en un momento y luego desde Inglaterra y actualmente desde Estados Unidos. Tenemos un formato de nacionalidad que conduce al desarrollo de una política antiimperialista. En el caso de América Latina, vale decir, el nacionalismo siempre tiene que ser interpretado desde el punto de vista de los intereses de la clase trabajadora. En Europa, el fenómeno nacional es muy distinto, porque si nosotros nos atenemos, usted utilizó la palabra étnica, así que la voy a tomar porque usted veo que ese tipo de categorías le atraen. Si estamos hablando de una categoría, señor, en tanto nación, ni Inglaterra, ni España, ni Francia, ni Italia, ni Alemania existen. Ninguno de esos países existen desde el punto de vista de un Estado, una nación. Vale decir, las naciones europeas, y Rusia no es una excepción, se construyen sobre la base del sojuzgamiento
de nacionalidades más pequeñas. El discurso del Estado Nacional es un discurso que le permitió a la burguesía unificar el poder, en algunos casos con mayor rapidez, en otros casos con mayor lentitud, como en el caso en Italia, pero no puede ser la viga maestra de la construcción de una política revolucionaria, eso es lo que quiero decir. O sea, la autodeterminación nacional, pues esto lo decía, creo que un amigo suyo, Ormazábal, aludía respecto a lo importante que era poner en el centro de este debate la cuestión de la autodeterminación. Y la cosa de la autodeterminación no resuelve todos los problemas. Acá queda a esto hay que añadir, ¿no?, que antes hablábamos de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial también se libró sobre la base, o sea, el argumento propagandístico para la Primera Guerra Mundial era la defensa de los intereses de las pequeñas naciones, ¿no? La pequeña Serbia, la pequeña Bélgica, aplastadas por otras grandes potencias, tenían que ser defendidas. Pero eso es siempre así, ¿no? Los derechos nacionales de las nacionalidades oprimidas son utilizados como moneda de cambio, ¿no?, como excusa de las grandes potencias para realizar sus intereses, ¿no? Y en muchos casos, particularmente en los Balcanes, o en zonas como Ucrania, ¿no?, que son países de diferentes grupos étnicos, no solamente rusos y ucranianos, ¿no?, sino también húngaros, rumanos, griegos, turcos, etcétera, ¿no? En esos países, la imposición de una identidad nacional exclusiva y excluyente lleva inevitablemente a las guerras de limpieza étnica, ¿no?, como vimos, por ejemplo, en los Balcanes, en la guerra de Yugoslavia, una guerra totalmente reaccionaria durante mucho tiempo, ¿no? Y la política del movimiento socialista siempre fue una política internacionalista, ¿no? La política de la Federación Balcánica, la política de una Ucrania unificada con derechos reconocidos sin aplastar los derechos de nadie, y como parte de una federación de la Unión Soviética en general, ¿no? Entonces esa es un poco la cuestión, ¿no? El que piense que esto es una guerra por la soberanía nacional es que está ciego o no quiere ver, ¿no? Y lamentablemente esa política ha llevado a muchos, incluso a algunos que se llaman de izquierdas e incluso a algunos que se llaman trotskistas, a ponerse del lado de la OTAN, ¿no? Y su consigna es armas para Ucrania, sanciones para Rusia. Pero esa consigna en realidad es la misma consigna de Stoltenberg, ¿no?, del secretario general de la OTAN, y la misma consigna de Biden, ¿no? Para eso no hace falta una movilización de la clase trabajadora, ¿no? Eso es ponerse del mismo lado de la clase dominante de uno, ¿no?, que es justamente la política contraria de lo que decía Karl Liebknecht en la Primera Guerra Mundial, ¿no? El principal enemigo de la clase trabajadora está en casa, ¿no? Nuestro enemigo no es Putin. Putin es el enemigo de los trabajadores rusos, pero nuestro enemigo es Boris Johnson, Biden y los presidentes de Alemania y de Francia, ¿no? Que son y el propio Zelensky. Y el Zelensky es el principal enemigo de los trabajadores ucranianos, eso sin lugar a duda. Pero si tú haces nosotros sabemos, creemos, tenemos una figura de que, digamos, esta es finalmente una guerra OTAN-Rusia, que es el avance, que esto venía inclusive de mucho tiempo más atrás. Uno podría involucrarlo dentro de todo eso, incluso las guerras de Irak, Siria, un avance hacia el Asia. Y además está el hecho que ahora el gobierno australiano hace unos días y el gobierno de Estados Unidos, tiempo atrás, generales hablando que en 2 años, en 3 años, viene la guerra con China. Lo que hace pensar de que estos tipos realmente no es que se estén guardando nada, sino que están, al contrario, descontrolados, son un peligro para la humanidad. Solamente el balance, ellos que querían algo, querían quebrar económicamente a Rusia, querían derrotarla militarmente, y que como guinda de la torta hubiera un cambio de régimen y cayera Putin. A un año, la economía rusa está mejor que la europea. Rusia no está aislada, sino que al contrario recibe el apoyo de países africanos. Hasta ahora Arabia Saudita interesado en entrar en los BRICS, se acabó el petrodólar, y además en el terreno militar simplemente la OTAN ha reconocido que no puede seguir manteniendo la fabricación de la munición, en este caso de artillería, que está desplegando Ucrania. Entonces, hasta este momento el balance es que la OTAN está derrotada
Sí, bueno, en primer lugar es totalmente correcto lo que tú decías, ¿no? En realidad, detrás de esta guerra, el principal enemigo de Estados Unidos no es Rusia, el principal enemigo de Estados Unidos es China, ¿no? Y de hecho hay algunos en Estados Unidos que están diciendo, algunos que apoyan a Trump, por ejemplo, están diciendo que esta guerra es una distracción, que lo que habría que llegar es un acuerdo con Rusia para poder concentrarse en el enemigo principal, que es China, que es el que ofrece mayor desafío al poderío de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Y por otra parte, lo que tú decías también es verdad. Yo no creo que se pueda decir que la OTAN está derrotada, ¿no? Pero no ha conseguido, ciertamente no ha conseguido sus objetivos. En algunos ha avanzado, ¿no? Por ejemplo, Suecia y Finlandia están más cercanas de entrar en la OTAN. Ha habido ciertamente una ruptura, no sabemos si va a ser permanente o no, pero una ruptura de Alemania respecto de sus fuentes de energía en Rusia. Y una mayor subordinación de Alemania a los intereses del imperialismo de Estados Unidos. Pero en el terreno de batalla no han conseguido lo que ellos querían, ¿no? No han conseguido derrotar militarmente a Rusia y sobre todo eso ha sido porque no han conseguido aplastarla, doblegarla económicamente. Las sanciones en realidad han tenido un efecto contraproducente. Las sanciones han afectado principalmente a Europa, no tanto a Estados Unidos, pero negativamente a Europa en cuanto a los precios de la energía, mientras que Rusia ha conseguido crear, aunque le han creado algunas dificultades, las sanciones, ¿no? Por ejemplo, acceso a microchips y tecnología y demás. Pero en el terreno puramente económico, de la venta de gas y de petróleo y de la posibilidad de importar otros productos, no ha salido afectado para nada, ¿no? De hecho, se calcula que los ingresos por exportaciones de Rusia podrían ser mayores que antes de la guerra, también por el aumento de los precios. Y ahora tenemos una situación ridícula en la que Europa compra combustible a la India, pero ese combustible la India anteriormente se lo ha comprado a Rusia, con lo cual se encarece mucho más el precio y Europa sale perdiendo. Por eso, en algunos países europeos empieza a crecer el sentimiento contra la guerra. En Italia eso es particularmente marcado. En Alemania hubo una manifestación bastante grande, no masiva, pero por lo menos 50.000 personas contra la guerra el otro día. Incluso en los propios Estados Unidos, que al principio había un apoyo muy grande debido a toda la propaganda, ahora el apoyo ha disminuido sustancialmente. Y cuando se pregunta a los estadounidenses cuál es la prioridad, derrotar a Rusia o defender la situación económica de Estados Unidos, todos dicen defender la situación económica de Estados Unidos, aun a pesar de que eso signifique obligar a Ucrania a llegar a un acuerdo desfavorable, ¿no? Obviamente esas cosas van avanzando conforme va pasando el tiempo, la opinión pública va cambiando, ¿no? Y eso es un factor importante que limita o delimita un poco la posibilidad del imperialismo de hasta dónde pueden llegar. Todos, Biden, Macron, ahora también Rishi Sunak, Scholz, todos hablan de que es necesario llegar a algún tipo de negociaciones, ¿no? Para poner fin a esta guerra. Claro, las negociaciones ahora mismo no pueden realizarse porque tanto los rusos como los ucranianos piensan que todavía pueden ganar más en el frente de batalla, ¿no? Pero llegará un momento de agotamiento en el que, bueno, yo creo que los rusos van a poder avanzar después de la caída de Bakhmut, no decisivamente, pero seguir avanzando. La OTAN va a tener que verse obligada a suministrar todavía más material de guerra, pero esto tiene un límite, ¿no? No puede continuar indefinidamente, ¿no? Así que en relación a la correlación general de fuerzas, yo creo que en algún momento va a haber unas negociaciones en las que pues, muy posiblemente Ucrania se va a ver obligada a ceder territorio y mantener mantener algún tipo de neutralidad, es decir, algún tipo de garantía de que no va a entrar en la OTAN, ¿no? Y eso es algo que Putin podría presentar como una victoria, ¿no? Como una victoria por lo menos parcial de lo que él trató de hacer con el inicio de esta invasión, ¿no? Está muy lejos todavía el sueño de la propaganda occidental de que haya una rebelión en Rusia que tumbe a Putin como consecuencia de esta guerra, ¿no? Ahora mismo hay una opinión pública en Rusia que apoya a Putin, porque Putin dice, no, mira, es que esto es una guerra de agresión de Occidente contra nosotros, ¿no? De la OTAN contra nosotros. Y eso conecta con lo que la gente puede ver en la realidad, ¿no? Nos están poniendo todas estas sanciones. Ellos hablan de un mundo basado en reglas, pero ellos se saltan las reglas cuando quieren. Entonces,
Si la guerra empezara a ir mal para Rusia, ¿no? Hubiera más pérdidas en el terreno de batalla, hubiera más muertos y demás, la opinión pública en Rusia podría cambiar, ¿no? Pero ese no es el caso ahora mismo, ¿no? De hecho, la opinión pública está cambiando mucho más rápidamente en Occidente. Al final, mira, nosotros como marxistas, como revolucionarios, nosotros no tenemos un campo en esta guerra, ¿no? No tenemos un bando. Pero para nosotros lo que tenemos que tener claro es que nuestro principal enemigo está en casa, ¿no? El principal enemigo de los trabajadores rusos es Putin, el principal enemigo de los trabajadores ucranianos es Zelensky, el principal enemigo de los trabajadores británicos es Rishi Sunak y Joe Biden, ¿no? Que Rishi Sunak está ahora mismo recortando los salarios de los trabajadores, hay una oleada de huelgas, está atacando a los refugiados e inmigrantes, está atacando el Sistema Nacional de Salud, está atacando a los pensionistas, está atacando a todo el mundo, ¿no? Nosotros no podemos tener una política en que apoyamos la política exterior de nuestra clase dominante, pero nos oponemos a su política interior, ¿no? Las dos cosas van totalmente juntas, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que resaltar es que todo este dinero que están gastando en armamento, en fortalecer el ejército y todo esto, es chatarra, ¿no? Que no sirve para nada y que habría que utilizarlo para defender las condiciones de vida de Una la expresión de clase eso obrera. una expresión de eso es la movilización portentosa de los trabajadores franceses en contra de Macron el Así pasado es. martes, ¿no? Una huelga importante. Una huelga muy importante que va en ascenso, ¿no? Esta semana pasada hubo, creo que 3,5 millones de personas en la calle en una jornada de paralización nacional. Algunos sectores están en huelga indefinida y es todo por la cuestión de las pensiones, ¿no? El ataque al sistema de pensiones, que la gente va a tener que trabajar más años, van a recibir menos pensión y menos subsidio de jubilación. Y claro, la clase obrera está en contra, ¿no? Totalmente. Ha habido un movimiento muy importante, ¿no? Que no sabemos si va a llevar a una victoria, pero que anuncia, ¿no? Es parte de un proceso general de movilización. En Grecia hubo una huelga general esta semana en protesta por el accidente ferroviario que hubo hace 10 días, que está causado por el beneficio privado, ¿no? Por el lucro privado, por los recortes en el sistema de tráfico ferroviario, que murieron varias decenas de personas, ¿no? Y que provocó una huelga general sin precedentes, una huelga general que hay que remontarse a la época de cuando se estaba luchando contra la Troika y el memorándum hace casi 10 años para ver una movilización de ese tamaño, ¿no? Entonces estamos viendo digamos, el redespertar de la lucha de clases en Europa, azuzada por la inflación, los ataques de los gobiernos y demás, ¿no? Entonces, claro, la gente va empezando a sumar 2 más 2, ¿no? Este mismo gobierno que ataca las pensiones, este mismo gobierno que ataca a los salarios del sector público, ese gobierno que nos dice que nuestro enemigo es Putin, ¿no? Bueno, pues que nuestro enemigo no es Putin, nuestro enemigo es este gobierno y la clase dominante que representa. Bien, hemos llegado al término de nuestro programa. Como es tradición, siempre dejamos un minuto, pero un minuto, no como otros invitados que a veces se mandan 2 horas más, para alguna cosa que se le haya quedado en el tintero o hacer algún tipo de observación, alguna convocatoria, alguna actividad, algo que le parezca relevante a nuestro invitado. Sergio, ¿quiere decir algo? Sí, yo ahí me desconecto, ¿Sí? aunque no le levanté la mano ni hice nada porque usted no me ha dejado hablar en este Sí, programa. sí, claro, sí, sí. Solamente decir que nombraba a Jorge ahí a los trotskistas que apoyan a la OTAN y pensaba yo para mis adentros que es muy mal tiempo para ser trotskista porque en donde ha resurgido el sentimiento antifascista, junto con él ha resurgido la bandera de la victoria y la imagen de Stalin. Ha vuelto a la verdad y la imagen de Trotsky o del trotskismo son tipos llevándole colectas a los ucranianos y llamando a que los arme la OTAN. Complicado. Eso Sí. nomás para que se vamos a acostar la gente tranquilo, relajado. Jorge, por favor. Así es. Bueno, en realidad lo que estamos viendo es algo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Algunas organizaciones que se llaman trotskistas realmente no hacen más que manchar el nombre de Trotsky, ¿no? Trotsky no tenía nada que ver con estas políticas, no puedes encontrar una traza de apoyo al imperialismo propio en ninguno de los escritos de Trotsky. De hecho,
El otro día nosotros republicamos un artículo que Trotsky durante la Primera Guerra Mundial estaba en París y publicaba un periódico diario de agitación contra la guerra y publicó una carta de un socialdemócrata, es decir, de un revolucionario serbio, que escribió en 1915 una carta a Rakovsky y la publicaron en este periódico que se llamaba Nuestra Voz, el periódico de Trotsky. Y en esa carta se explica cómo los socialdemócratas serbios, que Lenin dijo, si alguien tiene derecho a llevar adelante una guerra de defensa nacional en el contexto de la Primera Guerra Mundial, son los serbios que han sido agredidos por Austria-Hungría. Pero, sin embargo, los serbios votaron en contra de los créditos de guerra y mantuvieron una postura absolutamente internacionalista en condiciones muy difíciles. Y en esta carta, que es muy interesante, se escribe como, digamos, 9 meses después del inicio de la guerra, este socialdemócrata serbio dice, pero teníamos razón. Y ahora la mayoría de la población en Serbia se da cuenta de que esta guerra es totalmente destructiva y que, bueno, al final tendremos una gran Serbia, pero sin serbios, ¿no? Porque estaremos todos muertos, ¿no? Y había un sentimiento muy fuerte contra la guerra, ¿no? Un sentimiento de desesperanza, de ver que esa guerra no había servido para nada, ¿no? Entonces, ese es el auténtico espíritu del internacionalismo revolucionario, ¿no? A veces a contracorriente, oponerse a las guerras imperialistas que al final se llevan a cabo por los designios de la clase dominante de cada país, ¿no? Y esa bandera es la que realmente hay que reclamar, esa bandera. Hay una corriente general entre sectores cada vez más grandes de la juventud que se orientan hacia el comunismo y no podemos dejar que Stalin sea la bandera de eso, ¿no? Porque Stalin realmente es el sepulturero del comunismo. Stalin destruyó el comunismo en la Unión Soviética, destruyó a todo el comité central de Lenin y a grandes cantidades de comunistas de otros países, de los países de Ucrania, entre otros, de Alemania, de Polonia y demás, todo en defensa de los intereses de la burocracia stalinista, ¿no? Entonces esa sería como mi última reflexión, ¿no? Hay que volver a las banderas limpias del internacionalismo proletario, de gente como Rakovsky, de gente como Liebknecht y Luxemburgo, de gente como James Connolly, ¿no? También en Irlanda, de Lenin y de Trotsky, de los pequeños grupos que se mantuvieron fieles al internacionalismo proletario en esas condiciones tan difíciles de la Primera Guerra Mundial. Nuestra tarea no es tan difícil, y es realmente escandaloso que algunos hayan caído en posturas de social chauvinismo totalmente ajenas a las tradiciones, no ya del trotskismo, sino de movimiento obrero en general. Yo hace poco estuve en el local de las Madres de Plaza de Mayo, en Buenos Aires, y hay una pintura que es expresiva de esta confusión que revela también Reisenberg, porque Reisenberg es además un espectáculo político en sí mismo, pero bueno. Y en esa pintura estaba Fidel, Simón Bolívar, Chávez, Fidel Castro, Evita y Cristina Fernández. Y creo que Che Guevara también. O sea, para ponerlo en términos gastronómicos, una ensalada, ¿no? Muchos de los padres... ¿Allende no estaba? ¿Ah? No, ¿Allende no estaba? no, puede que haya estado Allende, pero una pintura que tenía todas estas imágenes como... ¿Y el presidente mártir peruano? No, él no estaba. ¿Alan García? No. No, pero no había nadie que tuviese alguna relación, ¿no? Desde el punto de vista político. O sea, si nosotros ponemos a Cristina Fernández, una directa representante del imperialismo, un agente de los intereses del Gran Capital, ¿qué tiene que ver con el Che Guevara? ¿Qué tiene que ver con la imagen de San Martín, que creo que también estaba en esta pintura? San Martín era un monárquico. Entonces, lo que nosotros, aquí es lo que yo invito, hay que establecer una diferenciación entre los cánones, los signos que eventualmente un movimiento adopta con respecto a lo que históricamente dicho movimiento representó. Porque si en este momento algún sector de trabajadores en el Donbass o en otras zonas en Ucrania están tomando la imagen de Stalin, es por la misma razón que en muchos sectores se toma la imagen del enemigo de tu enemigo para poder afirmarse. Pero eso no significa de que realmente esté reivindicando la política de Stalin, entre otras cosas, porque Stalin no hubiese hecho nada por la liberación ni del pueblo ucraniano ni por la liberación del pueblo ruso.
nunca tuvo una política verdaderamente antiimperialista. Es más, lo que reveló en toda su política internacional fue siempre actuar en contra de los intereses de la clase trabajadora en beneficio de la coexistencia pacífica y posteriormente a través de la política de Frente Popular. Entonces, ello no impide que la propia imagen de Stalin, que es bastante más conocida que la imagen de Trotsky, pueda ser tomada de alguna manera como una representación de lo que fue la Unión Soviética. Y en ese sentido sí me parece positivo que aun cuando se tome esa imagen que no tiene nada que ver con eso, lo que está en la cabeza de la gente es la reivindicación de la Unión Soviética y del pasado comunista de Rusia. Y eso sí me parece importante. Más allá de si llegan con una estampita de un santito o con la estampita de otro. Lo importante es el contenido del movimiento más que sus signos. Eso quería decir. Eso se había acabado, es un hecho histórico porque en la conciencia de la gente. Porque después de los 90 el comunismo se empezó a hacer un paralelo entre el comunismo y el nazismo. Hitler, Stalin era y el comunismo quedó como una cosa terrible que había pasado en la humanidad, que ojalá no pase más, y hoy en día hay sectores que levantan de nuevo esas banderas. Sí. El otro día, en una encuesta de opinión del Instituto Fraser, que es un instituto ultraconservador de Canadá, le preguntaban a gente de varios países, creo que era Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, que qué pensaban de varias cosas, de varias ideologías, y el resultado salía que entre los jóvenes de 18 a 34 años en Gran Bretaña, el 29% estaban a favor de una economía comunista. El 29%. Claro. O sea, eso es una cifra totalmente increíble. Estamos hablando, no sé, de 4 o 5 millones de personas. Y yo no sé exactamente lo que ellos piensan que es una economía comunista, ¿no? Pero ciertamente están en contra de una economía capitalista, ¿no? Y adoptan no algo moderado, ¿no? Sino lo que les parece más extremo y más radical, ¿no? Hay una vuelta del comunismo y eso es totalmente positivo. Refleja una nueva generación que no ha vivido la caída de la Unión Soviética, sino que lo único que ha vivido es las crisis del capitalismo, ¿no? De 2008, la pandemia, la crisis climática, y que obviamente están buscando una alternativa y se orientan algunos de ellos, por lo menos un sector importante, hacia lo que ven como es la alternativa más radical, ¿no? El comunismo, lo cual es muy, muy positivo, por supuesto. Bueno, siendo la hora señalada y encontrando debidamente facultado por nuestro director Sergio Risenberg, pongo término a las discusiones y el funcionamiento de este glorioso programa de debate político de la izquierda de Valparaíso, Mate al Rey. No sin antes invitar a nuestro propio invitado a participar. Nosotros estamos en este momento con las máquinas a toda presión, ¿no? Con el vapor sonando por todos lados, para hacer un ciclo de charlas de entrevistas y de debate sobre los 50 años del golpe de Estado, son los 50 años de la Unidad Popular, de alguna manera, que es un tema no solo de interés para los chilenos, sino que es un punto de debate político para los revolucionarios, para los trabajadores a escala mundial. Y de tal manera que vamos a dedicar esfuerzos para trabajar en esta perspectiva, y bueno, dejamos a Jorge como un jugador internacional puesto, digamos, invitado, lo dejamos amarrado mediante este acto. También aviso de que el próximo programa va a estar dedicado a hacer el balance del primer año del gobierno de Boric, que ya se ha revelado como un nuevo gobierno de la concertación. El cambio de gabinete que tuvo lugar el día de ayer revela precisamente que más que un gobierno de nuevo signo, se trata de un gobierno salido del mismo puño de los defenestrados 30 años. Y bueno, eso es una de las cuestiones que quería señalar. No se vayan sin antes suscribirse al canal, hacerle clic a la campanita de manera que sepan cuando nosotros subimos nuevos contenidos, compartir estos contenidos, comentarlos, debatir, cuestionar las cosas que aquí se han dicho, porque resultan fundamentales para quitar esta llama de esta barricada que es el programa Mate al Rey. Así que muchas gracias Sergio Risenberg, muchas gracias Jorge Martín, y esperamos tenerte pronto por este lado. Saludos, chao. Saludos a mi público. Sí, hasta luego, chao. Muy buenas noches.